La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros. Amén. Contra viento y marea, así se llama una teleserie de un canal de televisión chileno que documenta y ayuda a parejas a cumplir su sueño de casarse. Quizás unos han escuchado o incluso visto algún capítulo. Todos se enfrentan diversos desafíos para hacer este gran paso de casarse. Algunos sufren de una enfermedad, incluso algunos tienen enfermedades como cáncer en estado avanzado hasta estado terminal. Recuerdo haber visto un episodio en que el novio ya sufría muchos dolores estando en silla de ruedas y aún así se vinculó con su pareja con cual ya tenía incluso hijos. En otro capítulo contaron la historia de un hombre que vivía con VIH y la madre de su pareja estaba en contra del vínculo. También cuentan la historia de una pareja que venía de contextos muy opuestos y por eso los familiares se oponían al vínculo. Varias parejas viven esta situación, ¿no? De que hay un familiar o un amigo cercano, una amiga cercana que no confía en el amor entre la pareja y que la relación les va a hacer bien. Sospechan que el amor no es sincero y que uno quiere estar con el otro por algo, como en el caso también de Luis Manuel y María José. La familia de la novia sospecha que el novio se quiere aprovechar de la situación económica estable de María José. Dicen, él está con ella solo por algo. Hermanas y hermanos, la Biblia nos cuenta la famosa historia de un hombre que tenía una situación económica exageradamente buena. Job era un hombre increíblemente rico. La Biblia enumera una cantidad de animales y bienes y llevaba una vida impecable ante Dios y las personas. Sucede una asamblea de una especie de corte divina y aparecen los llamados, en hebreo, hijos de Dios ante Dios. Entre ellos, una figura que la Biblia llama Satán. En ese tiempo todavía no es un nombre como conocemos la figura de Satanás, sino es un ente, un ser que se describe con Ha, que es como el artículo, y Satán. Y Satán significa literalmente ir en contra, molestar, está en contra de algo. Es en el fondo el adversario el que molesta. Y Dios le pregunta a él, de manera como bien como así, haciendo como pensar que ni conocía muy bien quién era esta figura. Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él responde, de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Y Dios le muestra que él está muy contento, que está muy feliz por la fidelidad y la vida impecable de Job. Y pregunta también por él, ¿has visto a Job? ¿Has visto cómo se comporta? Y el adversario le responde, no por nada teme Job al Señor. Él no cree que la fe de Dios sea sincera y desafía a Dios. Quita el bienestar de Job y te maldecirá. Dios acepta ese desafío y el destino de Job lo entrega en la mano de esta figura. Solo le piden no tocar físicamente a Job. Ustedes conocen la historia, suceden 4 desgracias muy duros
Job pierde sus bienes y sobre todo pierde sus 7 hijos y sus 3 hijas. Mueren ellos. Job queda destrozado. Pero se dice, la Biblia lo dice en el primer capítulo del libro, que sigue bendiciendo a Dios y no peca contra Él. El cuento, el relato no termina ahí. El adversario no acepta tan fácil la victoria de Dios en esta apuesta. Y ahí comienza nuestro texto de prédica para hoy. Leo en el capítulo 2 de Job. El día en que los hijos de Dios fueron a presentarse delante del Señor, también fue el adversario, el Satán. En medio de ellos, para presentarse delante del Señor, el Señor le dijo, ¿de dónde vienes? El adversario respondió al Señor, de rondar por la tierra, yendo de aquí para allá. Entonces el Señor le dijo, ¿te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él sobre la tierra. Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal. Él todavía se mantiene firme en su integridad y en vano me has instigado contra él para perderlo. El adversario respondió al Señor, piel por piel. Un hombre da todo lo que tiene a cambio de su vida, pero extiende su mano contra él y tócalo en sus huesos y en su carne. Seguro que te maldecirá en su cara, en la cara. El Señor respondió al adversario, está bien, ahí lo tienes en tu poder, pero respétele la vida. El adversario se alejó de la presencia del Señor e hirió a Job con una úlcera maligna desde la planta de los pies hasta la cabeza. Job tomó entonces un pedazo de teja para rascarse y permaneció sentado en medio de la ceniza. Su mujer le dijo, ¿todavía vas a mantenerte firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere de una vez. Pero él le respondió, hablas como una mujer insensata. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿no aceptaremos también lo malo? En todo esto Job no pecó con sus labios. 3 amigos de Job se enteraron de los malos que le habían sobrevenido y llegaron cada uno de su país. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suach y Sofá de Naamá, los cuales se pusieron de acuerdo para ir a expresarle sus condolencias y consolarlo. Al divisarlo de lejos, no lo reconocieron. Entonces se pusieron a llorar a gritos, rasgaron sus mantos y arrojaron polvo sobre sus cabezas. Después permanecieron sentados en el suelo junto a él 7 días y 7 noches, sin decir una sola palabra, porque veían que su dolor era muy grande. El Señor bendiga a nosotros esta palabra. Nuevamente a Satán, el adversario, desafía a Dios y va un paso más allá. El dolor, el sufrimiento de Job no solo afecta su estado emocional, el dolor por sus hijos, la pérdida de su existencia, de sus bienes, también sufre físicamente de una enfermedad. Me imagino que debe haber sido insoportable, a tal nivel que se rasca en todo su cuerpo
y se siente de medio de cenizas. Eso es un signo de máximo dolor, de máximo sufrimiento. Sin duda, la situación, lo que experimenta Job, conmueve. Un doble golpe de destino que lleva a cuestionar el sentido de la vida, de la existencia. La esposa de Job refleja esto en su reacción. Maldice a Dios y muérete, dice. Ella expresa esta duda. ¿Tiene sentido seguir viviendo con tanto sufrimiento? ¿Puede Job esperar de Dios algo bueno después de todo eso? ¿Puede volver a sentir gozo en su vida? Aunque la historia de Job es exagerada, describe fielmente experiencias que son parte de nuestras realidades de vida. Madres y padres pierden sus hijas o hijos un día al otro. Miles de personas han perdido sus hogares, bienes, cosechas en las últimas semanas, meses en Chile. Quedan desamparados. Desde hace 3 semanas, más que 50.000 niñas, niños, mujeres y hombres quedaron aplastados, enterrados en los escombros de sus viviendas, en Siria, en Turquía. Todavía ni sabemos cuántos más fallecieron, muchos muriendo lenta y cruelmente. Estos y muchos otros sucesos de infinito sufrimiento superan nuestra imaginación, nuestra comprensión. No hay ninguna explicación de por qué suceden, no hay razón alguna y será lo más cruel tratar de dar explicaciones. ¿Por qué tal persona tuvo este accidente o le tocó vivir tal enfermedad? No. ¿O por qué sucedió un terremoto? Nos dejan sin palabras, nos quitan el aliento. Causan un dolor inimaginable a los afectados, más cercanos, quedan traumatizados. Y no hay palabra que podría hacer desaparecer su dolor. Es muy interesante, ¿no? Como los amigos de Job llegan a acompañar a su amigo, sin hablar, sin decir nada, sin buscar explicaciones, sin creer que podían comprender lo que está sufriendo Job. Simplemente lo acompañan y lo que sí también escuchamos es, tienen la misma actitud que tiene una persona que sufre, rascan sus vestiduras, se ponen polvo en la cabeza, un símbolo como de compartir, de simpatizar con el dolor, con el destino del otro. Sabemos que el libro Job contiene como 2 partes, una parte que es como un marco, el comienzo y el final, y hay una parte entre medio, que son los discursos. Es el momento en que Job sí comienza a abrir su boca y expresar su dolor y su sensación de tremenda injusticia. Y también los amigos les dan algunas respuestas. Sin duda, en esta parte se intenta dar respuestas y explicaciones, pero también se expresa que para Job no hay ninguna respuesta que es satisfactoria para él. Ninguna de estas palabras resuelve, calma el dolor y esta tremenda sensación de injusticia que siente. Y hasta el final este libro no da una explicación.
de por qué tenemos que sufrir tantas cosas terribles aquí en la tierra. Si nos centramos en lo que relata el recién leído capítulo 2 sobre Dios, cuesta comprender por qué Dios le da al adversario la libertad de hacer con Job lo que quiere. Y lo expone de esta manera a este hombre tan fiel, tan justo, a este sufrimiento. Claro, ahí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hizo Dios que Job lo pasara mal? ¿Quiere Dios que miles de personas pierdan hogar, bienes, seres queridos y sus vidas? Hermanas y hermanos, no encontramos respuesta. Si creemos que Dios es soberano, tal como nos cuenta este relato, ¿no? Es interesante. O sea, Dios no permite que el adversario es más fuerte que Él. Él sigue siendo el que manda y hace todo. Bueno, no encontramos respuesta a estas preguntas. Si creemos en Dios como el que manda, y además si creemos que Él ama a las criaturas como manifiesta en Jesucristo. Bueno, si este libro, el libro de Job, no nos responde a esta duda, ¿cuál es su fin? ¿Qué quiere decir sobre este Dios soberano? Este Dios que nosotros creemos que nos ama y el sufrimiento en la tierra. Es interesante que el libro Job es el primero que menciona esta figura del Hasatán, del adversario. Y es la única vez que él habla. Por lo tanto, obviamente, esta figura es de una gran importancia y es esencial fijarse qué es lo que se dice sobre esta figura. Yo creo que se fijaron, ¿no? Que aparece bien inofensivo, un ser que pasa rodando nada más por la tierra, haciendo nada más que observaciones, consultas, preguntas. Pero el efecto de lo que dice con su lengua afilada es profundo, pues él cuestiona la fe y la fidelidad de Job, pone en duda su relación con Dios, intenta derrumbar lo que es firme y no teme ninguna medida. Representa la duda, representa la duda que aparece contra Dios cuando sucede el sufrimiento. En una situación como la que vive Job, el cuestionamiento, la queja, el clamor y el abandono de la fe es algo que no debemos criticar. Sería muy feo de decir a alguien que le ha pasado algo terrible, pero tienes que creer, pero tienes que seguir firme. Sería como no empatizar, ¿no es cierto?, con el dolor. Pero justo en este punto la historia de Job tiene que decir algo importante. Aunque haya fuerzas que intentan de debilitar la fe, aunque pasamos por momentos de duda y de cuestionamiento, dolor y profundo rechazo y distancia con nuestro Creador, aunque pasemos por periodos como los que relatan los discursos entre Job y sus amigos, existe la posibilidad de, por un lado, mantener la fe, como nos muestra Job aquí en el capítulo 2, y eso es más lo que se relata en los discursos, que podemos en un momento recuperar la fe que cuestionamos en ciertos momentos. Existe la posibilidad de encontrar paulatinamente, de a poco, un nuevo sentido de vida,
desea un nuevo comienzo, después de haber perdido todo. Después de, por ejemplo, un aborto espontáneo, existe la posibilidad de intentar de nuevo, aunque cuesta, aunque es doloroso. Después de haber perdido incluso la pareja, después de haber sobrevivido una tragedia que cobró la vida de otros, existe la posibilidad. Hay personas que, aunque lento, aunque con mucho dolor y mucho esfuerzo, tratan de seguir adelante. Lo digo sin juzgar, simplemente como una descripción de la realidad. Job representa la esperanza de que la relación entre el ser humano y de Dios no se rompe completamente después de un golpe de destino. Y que sí, heridas pueden sanar. Siento que el libro de Job quiere decir que en la relación que yo puedo tener con Dios es una relación contra viento y marea. De hecho, que Dios quizás les haya llamado la atención eso, deja a Satán actuar a su manera, es porque confía en Job, porque sabe que la fe de Job es inquebrantable y la relación entre ellos es más fuerte. Bueno, es nuestra fe que Dios confía que mis ganas, tus ganas de vivir, de rehacer la vida hoy, nos permite seguir adelante, aunque cuesta, aunque es un duro, un largo proceso de trabajo, de recuperar la confianza en la vida, de recuperar la fe. Y la paz de Dios que sobrepuja nuestro entendimiento, guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.